es una charla un poquito larga, pero vamos a ir rápido con algunas diapositivas. La idea fue de tratar de mostrar algunos casos. Ya lo dije en la charla que di ayer. No voy a tratar de ir mucho sobre clasificaciones y todas esas cosas, eso lo podemos sacar de cualquier libro. Creo que no es el objetivo de este curso, pero algo tenemos que hablar un poquito de biomecánica y todo para entender un poco lo que es la fijación sacropélvica, que es realmente importante y actualmente muy necesaria para casos largos y complicados. Más que nada la usamos como foundation para largas instrumentaciones o para, por ejemplo, como dije ayer, para espondilolistesis de alto grado, más que nada en adultos, pero lo podemos usar en chicos también. Ok, problemas técnicos. Lo usamos básicamente para cualquier tipo de deformidad en la columna, ¿ok? Todas estas son las causas, ya sabemos. En cualquier deformidad que vamos a usar con trucks largas o instrumentaciones largas, básicamente necesitamos una buena base para empezar la cirugía. Sin una buena base vamos a tener fracaso y voy a mostrar algunos casos también. El sistema ideal es el que reduce la deformidad, mantiene la corrección, te da estabilidad para una fusión, porque el tema es cuando se fusiona todo está bien, pero antes de fusionarse es cuando necesitamos esto. No es tan viejo. Allen fue el primero que la describió en 1982, o sea que hace relativamente pocos años. Le empezaron con el look Galveston, la técnica. Yo no la he usado nunca. Estuve hablando con algunos médicos acá que sí lo han usado y que algunos incluso la siguen utilizando. Básicamente, la anatomía del sacro es fundamentalmente hueso esponjoso. Tenemos una cortical muy, muy fina, o sea que es un hueso muy difícil de manejar para poner solamente con tornillos sacros si vamos a hacer una larga instrumentación. Los pedículos son realmente grandes, los tornillos no son muy grandes, por eso S1 hizo ok, vamos a tener tornillos que podemos poner 40, 55 milímetros, pero yendo para abajo, ayer me preguntaban qué hacemos con tornillos S2, S3, no los uso, jamás los he usado. En algunos casos puede ser con una fractura sacra que ayuden, pero si no es muy difícil de hacerlo. Tornillo de 30 con una cortical muy fina por adelante y con todo esponjoso no va a dar resultados. Básicamente estos son algunos trabajos rápidos. La parte más importante y más densa del sacro es la anterior y media, ¿ok? Ahí es donde tenemos que tratar de apuntar los tornillos siempre. Y más que nada en pacientes que son viejos, osteopénicos, escoliosis neuromusculares, que el hueso no es muy bueno y las fuerzas son realmente grandes. La geometría del sacro es realmente compleja, la unidad sacropélvica. Normalmente los tornillos van a estar todos juntos, las cabezas están ahí, tenemos que planearlo bastante bien para evitar tener problemas cuando ponemos los tornillos y después no podemos poner el rod, no podemos poner las barras. Estos son uno de los primeros trabajos que se presentaron. Lo hicieron con ganchos en S1, en el orificio posterior de S1, que no agarran mucho, con lámina, con wires, sublaminar wires y rods, y tuvieron un problema de 49% de los osteoartrosis. Tuvieron osteoartrosis en 22 casos, tuvieron que operar más de la mitad de los pacientes, lo cual era terrible al principio, pero no teníamos las cosas que tenemos ahora. Galveston fue una de las más successful en este caso. El 88% de las se fusionaron, o sea que es bastante bueno. Para mí Galveston, el problema con la técnica Galveston es realmente difícil de hacer, mucho más difícil que poner tornillos y tenés que estar realmente entrenado en hacer esto. Otra cosa que vimos es cuando hicieron, le agregaron una función anterior, mejoraron muchísimo. Esto no es nada, vamos a seguir un poco. Este es uno de los problemas que se presenta en un Galveston rod, la lisis
que se da a ese nivel. Esta es una espondilolistesis, el sacro se produce una fractura, lo vemos perfecto, y la lisis, vemos la osteolisis alrededor de los tornillos. Vamos a ver, numerosas técnicas están disponibles, pero más que nada lo que vamos a ver son las distintas zonas del sacro. La zona 1, 2 y 3, que son las importantes. La zona 1 básicamente es el S1 y el ala del sacro. La zona, podemos hacer distintas técnicas ahí. La zona 2, que va a ser prácticamente de S2 para abajo, no hacemos mucho. La zona 3 es el ilíaco. Esta es la zona más importante del sacro. Es donde vamos a hacer la fusión más seria. Voy un poquito rápido porque estamos lentos y son casos realmente históricos más que nada. Pero cuando empezamos a hablar de la zona, los ejemplos de la zona 3, todo es de historia. El sacral bar de Arles, Galveston, el sacroiliac screw, no lo usamos muchísimos. Esto es lo que estamos utilizando actualmente, los tornillos ilíacos. Esto es otra cosa importante, que son trabajos biomecánicos hechos. Siempre que depende mucho la edad del paciente para hacer estos casos. Cuando vos haces un paciente joven, las fuerzas que tenés que overcome, las fuerzas son mucho mayores en caso de que la fusión fracase. 1450 newton en un 30, 980 en uno de 60 años. Este gráfico muestra perfectamente qué es lo que está sucediendo. Las mejores funciones son las que van a estar en amarillo, que son básicamente el Galveston rod, el iliac screw, que es lo que más estabilidad nos da la función. Aumentar por adelante es realmente importante. Cuando nosotros hacemos un A-lift en L5S1, estamos aumentando la fusión. Y este es un concepto importante que es el IIR, es el instantáneo axis de rotación, que normalmente lo vemos ahí en rojo y blanco, va a ser la parte posterior de la vértebra entre S1 y el sacro, entre L5 y el sacro. Nosotros tratamos de mover eso para arriba. Básicamente, cuando nosotros hacemos la instrumentación por adelante, la fuerza superior se van a mover como esto. Si vamos para arriba, no vamos a tener tanto movimiento. Las S2, la zona 2 no sirve para nada. Ya lo estuvimos viendo, no lo utilizamos para nada. Esto es un poquito, más que nada para los residentes nuevos, cómo hacemos para poner los tornillos sacros. Yo no lo utilizo más, pero básicamente ponemos el C-arm en esta posición. Lo vamos a poner de cefálico a caudal 20 a 30 grados y con el lado contralateral 30 a 40 grados. Lo que tenemos que ver es el iliac teardrop, que es la lágrima que vemos en el ilium. Eso básicamente. Cuando nosotros vemos eso, vamos a poner el K-wire there, o el tornillo de... No hay ninguna posibilidad que nos salgamos del lugar o que nos vayamos afuera. Estos son un trabajo que hicimos con Mike O'Brien, donde tratamos de salir del hueso, tratamos de hacer falsavías y fue imposible de lograrlo, no hubo forma. Lo que significa que las corticales del ilium son bien duras, rígidas, y es muy difícil salir afuera. Porque no querés agarrar ni la espina, ni entrar a la cadera, no querés ir a la escotadura asiática tampoco, tenés un montón de cosas que no son buenas ahí. Estas son otras partes de la misma técnica. Básicamente hacemos normalmente lo que hago, agarro dos escoplos, voy a la espina ilíaca posterior superior, agarro un escoplo, agarro otro, saco la espina y ahí tenés ya directamente el parte esponjosa. Yo no uso más la técnica con radiología, lo que hago uso un Linky, una prueba de Linky y la pongo ahí, estoy seguro con un filler de que está todo bien y pongo el tornillo. Esta es básicamente la técnica y la dirección. Esa es la forma que vamos a ver el tornillo. Si lo van a hacer con radiología, no creo que muchos lo hagan, pero es una forma más fácil de hacerlo.
Es más fácil porque vamos a poner un tornillo más grande, podés poner tornillos incluso de 11 milímetros de diámetro, lo cual te va a hacer mucha más fijación, querés agarrarlo lo más que puedas a la cortical del hueso, y podés poner tornillos larguísimos, 7,5 normalmente, pero podés poner tornillos 8 o 9 de largo. Este básicamente, normalmente no queda alineado, o sea que usas un conector. Este es un caso que voy a mostrar. Esto es lo que quería llegar, todo lo otro es relativo. Esta es una mujer de 66 años que cayó a la consulta así, como está ahí. Lo que vemos ahí que dice T10, T11 y T12 son los procesos espinosos, ¿ok? Estaba infectada, había tenido múltiples cirugías en la columna lumbar. Realmente te da miedo cuando la ves, todo flojo, tenía múltiple TLIF, pero tenía una construcción larga, yendo solamente hasta el sacro. Y ahí puedes ver los tornillos que están totalmente flojos, tornillos cortos, no van a la cortical anterior. Un tipo de construcción de este tipo va directamente al fracaso. Paciente osteoporótica, le hicieron 3 o 4 TLIF, 3 TLIF ahí, todo estaba flojo. Se quebró en T11, se cayó para abajo, se puso totalmente quifótica y estaba infectada. Gran problema. Lo que hicimos básicamente es cambiar los tornillos, pusimos tornillos ilíacos. Los tornillos sacros que podés ver ahí, no había más espacio, así que le puse cemento, tornillos de 9 milímetros de diámetro, tornillos grandes. Necesitas algo abajo, si no, no podés hacer absolutamente nada para arriba. Ahí podés ver. Esto es lo base, le puse un TLIF L5, ese es otro problema. No tenía nada L5 S1, tenía TLIF por encima, o sea que la base del construct, por eso fracasa, no tiene nada hecho para arriba. Este básicamente, vuelvo uno para atrás. Lo que hicimos fue primero cambiar todo abajo, ir al ilium, hacer toda la instrumentación de abajo, puse todos los tornillos arriba. Esta es una cirugía que la hicimos básicamente en un tiempo, pero una cirugía que lleva 12 horas, una cirugía grande, la podés hacer en 2 tiempos. Es una cirugía complicada, no te podés largar a hacerla solo, necesitas otro cirujano con vos, no podés hacerla con un residente o con un fellow. El problema grande era T11, la T11 ahí que está fracturada. Lo que hicimos con T11 es una vertebrectomía, pero tenés que poner tornillos arriba abajo porque esta mujer estaba totalmente intacta, no tenía ningún tipo de problema. Ahí va, hacemos la vertebrectomía. A ese nivel las raíces se las saco. Le corto las raíces, no hay ninguna... están al medio, le pueden producir un poco de dolor, pero no hay nada que hacerle. Eso es contraste que ponemos para ver que no quede ningún resto de nada. Acá lo que saqué es la parte de arriba de T10, T11 entera, T12 la parte de arriba de T12, y pusimos un pequeño TLIF al medio para evitar que el translation de adelante para atrás. Ahí estamos haciendo la vertebrectomía. Básicamente esa es, antes de hacer la reducción de espacio. Este es un paciente, estaba viendo las clases del doctor Menezes, esta es la mínima invasive que hacemos nosotros. Estos son mis casos. Meten miedo, pero es lo que, si no entiendo la otra, pero bien. Estos son los resultados. Estos son casos que no podés hacer otra cosa más que esto. Por supuesto te va a traer problemas. La paciente quedó bien, quedó muy lindo, pero después empezamos con problemas arriba. Empezó con cifosis arriba. Tuvimos que extenderla. Esos tornillos pull out. No tengo la última radiografía, la tuvimos que extender más para arriba. Está contenta. Esos salieron todos, eran lateral más. La mujer está muy contenta, no se mueve mucho, es un gran problema para el tema del dolor, el manejo posterior, pero está contenta, el resultado es bueno, fusionó completamente. Por eso necesitamos, si no hacemos una base para la instrumentación nuestra, no hay ninguna posibilidad que podamos hacer algo para arriba. Nada. Muchos me preguntaron con el problema de las complicaciones con los tornillos en el ilíaco. Porque yo si tengo que poner tornillo ilíaco lo pongo de rutina, no hay mucho que pueda hacer con eso. Hay trabajos, por ejemplo, este trabajo de Bridwell Lenke que hicieron un montón de pacientes, pusieron los tornillos, lo hicieron con radiografía, el follow-up,
pero no tuvieron ninguna osteoartritis a nivel del tornillo. Lo que puede pasar es cuando se fusiona, se rompen los tornillos. Cuando el tornillo se rompió o se afloja, lo saco. Cuando está fusionado no hay ningún inconveniente. No tengo tantos aflojamientos, pero no tendrían que tener miedo de poner tornillos ilíacos. Yo escucho un montón de preguntas respecto a eso. Yo lo pondría sin ningún lugar a duda. Es mucho peor lo que pasó a esta mujer que tener tornillo ilíaco y un montón, y algo de dolor en la pelvis. Este otro estudio que hicieron, hay otro estudio acá que hicieron en Japón, que nosotros no lo podemos hacer en Estados Unidos porque le hicieron tomografías a los 3, 6, hicieron tomografía cada 3 meses, algo así, por el resto, por un año. Nosotros es prohibido. Y no encontraron ningún tipo de complicación en 3, 6, 12, 24 y 36 meses. Un montón de radiación. Pero no encontraron ningún tipo de complicación en estos pacientes con la articulación sacroilíaca. ¿Cuándo usamos esto? Lo vamos a usar por cualquier tipo de deformidad cuando tenemos instrumentaciones que te dan que tenés muchas fuerzas actuando alrededor, más que nada con las fuerzas de flexión, que es el mayor problema. En revisiones es mandatorio. Si vos vas a hacer revisiones que le han hecho de la lumbosacra, más de 3 niveles, yo le pondría siempre que ha fallado o que el hueso no es bueno de nuevo. Yo lo que le pondría es siempre iría al ilium. Eso no hay ninguna diferencia. Este caso, ahí me estaba mostrando un caso de una fractura. Este fue mi último caso como residente de Nueva York. Una fractura del sacro, lo estamos usando mucho también para eso, donde hace la fusión del sacro, pero pones tornillos unilateral del lado que está la fractura, aparte de hacer, yo a este le llamo happy face, carita feliz, el paciente no estaba tan feliz, le dolió bastante, pero si vos ves tiene los tornillos en el ilíaco, tornillos en L5, tornillos en L4, que después se los sacamos, esos tornillos no tocamos la articulación, van bien por lateral, entonces esos tornillos se los sacas con el tiempo y no tenés mayor inconveniente. Entonces, como resultado, hablando de nuevo de lo que es el axis de rotación, que es un concepto importante, es ese punto rojo y blanco ahí. Si vos lo agregás por adelante a alguna instrumentación, un A-lift o le podés hacer un T-lift, no hay ningún inconveniente. Ese axis se mueve para arriba. Entonces, cada vez que el axis lo mueves para arriba, la fuerza que tiene esa columna, la columna tomar tiene fuerza de flexión que son grandes, vos tenés la fijación acá. Si vos movés ese axis para arriba, las fuerzas van a ser mucho menores. Entonces, importante hacer algo por adelante también. No quiere decir que sea por adelante, poner algo entre los cuerpos vertebrales. Otra cosa, cuando ves los tornillos largos, como por ejemplo el ilíaco, vos querés poner en ese axis de rotación todos los tornillos que vayan adelante. Mientras más adelante, más estable va a ser la instrumentación. Si vos ves los tornillos en S2, no pasan para adelante el axis de rotación, o sea que no es tan significante. Los tornillos que van a ilíacos y S1 pasan adelante del axis de rotación, o sea que te dan una construcción mucho más estable. Ok, muchas gracias. Sí, doctor Macaño, yo le quería preguntar su opinión. En los pacientes muy flacos, nosotros estamos utilizando la técnica sacropélvica de Sponseller y no solo que nos ha sido bastante buena la presa, sino que también, como usted comentaba al principio, con la proximidad de los implantes, es como que la continuidad, no hay que usar conector. Quería saber su opinión, qué opinaba sobre la técnica sacropélvica de Sponseller. Justo estábamos hablando de eso, a veces cuando tengo 2 minutos atrás. Aparte de agregar el tornillo ilíaco, que es lo que hacemos ahí, que necesitas un conector, me preguntaban por qué no haces 2 tornillos ilíacos, porque ya es un problema meter conectores por todos lados porque no llegas. Entonces le agrego otro tornillo. No lo hago de rutina en un paciente, siempre hago ilíaco. Pero si una construcción como esta, lo que hago ahora es poner otro tornillo abajo, que es un sacroilíaco, con la técnica esa, en el mismo alineamiento. Entonces tengo un conector. Si es muy grande, el tornillo sacroilíaco va a ser un poco más bajo. Vos lo pones arriba como si fuera un S1. ¿No? Entre el orificio sacro, entre ese
1 y S2. En ese intersticio, ahí hago. No es en un adulto, ¿no es cierto? Porque Adulto. Poncel lo definió en chicos, lo que hace más que nada es paralítica y todo eso. No sé si en el adulto lo pondría solo, lo agrego al tornillo ilíaco, pero es un muy buen punto de fijación, sí, absolutamente. Gracias. No sé por qué. Sí. Pregunta, ¿tiene algún lugar la fijación unilateral ilíaca? Bueno, si es una construcción no tan alta que voy a L2, prácticamente de rutina en pacientes viejos osteoporóticos, L2, si tengo que ir de S1 a S2, perdón, L2, hago fijación. Si es L2, por ahí le hago de un solo lado, en vez de hacerle dos, porque me parece que es más que suficiente. Pero si tengo que ir arriba como esta construcción, no. Otra cosa que hacen en un solo lado es cuando tenés fracturas de la pelvis, que no querés ir, el ala fracturada está de ese lado, le haces directamente la construcción de ese lado. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para el doctor Macaño? La última muy corta. Con respecto a la bicorticalidad del sacro, ¿cuál es su opinión? No, bicorticalidad del sacro. Llegar a L2 y en vez de ir al ilíaco, hacerlo bicortical el tornillo sacro. Bueno, el tornillo sacro... En el promontorio, ¿no? Nosotros lo llamamos tricortical. Okay. Porque cuando vas al es el tornillo ideal. Promontorio. El tornillo que vas a la parte media, y yo lo llamo tricortical porque tenés el techo y tenés abajo y tenés el costado. Nosotros lo llamamos tricortical y es el mejor tornillo para hacer la fusión. Tendría que ser siempre como eso. Por eso el tornillo alar, que muchos me preguntaban del tornillo alar, el ala sacra es bastante mala, es todo esponjosa. La única forma de hacer un buen tornillo alar es cuando vas bien hasta adelante y vas casi hasta la articulación, salís a la articulación, al ángulo anterior del sacro. Ese es el único tornillo alar que podés poner, pero el tornillo ideal es el tricortical del sacro, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, agradecemos al doctor Macaño por su excelente presentación. Bueno, la idea es que como el título era tan amplio, era fijación sacropélvica, digamos, no especifica bien los casos, mi idea fue montar una serie de 6-7 casos donde no todos tienen que sí o sí ir a la pelvis, le digo esto para el panel, sino que simplemente para tomar la decisión. La mayoría son casos complejos, entonces me parece que, ahí está, yo voy rápido por el caso en sí, porque me parece que no es lo importante hasta llegar a la última etapa. Entonces lo que le pido al panel es que confíe plenamente en mí, en lo que les digo que es la pura verdad, así nos focalizamos en la última etapa. Entonces una paciente que ya lleva varios años, cuando empecé con el tratamiento era de 48 años, como característica importante es diabética y es una obesa mórbida importante, y tenía un dolor muy severo por la discopatía y esta lisis que ustedes pueden ver ahí a pesar de la gordura de la señora. Entonces, época de Mos Miami, discopatía. Lo único que le hago es una fijación de la manera más económica posible, la menor disección posible, ¿no? Le salteo la lisis, una buena artrodesis. La paciente mejora espectacularmente, la artrodesis madura muy bien, la paciente no tenía problema de maduración, pero unos años después, 6-7 años después, no importa, hace una degeneración adyacente L4-L5, algunos detalles de la movilidad que tenía, miren la zona quística que tenía sobre las facetas ahí, el líquido en la faceta, subluxación, etcétera, etcétera. Mejoraba parcialmente con los bloqueos peri y facetarios, y ahí yo ya me daba cuenta que era importante mantener la lordosis. Entonces extiendo un nivel haciendo un TLIF para tratar de no perder lordosis, si era posible ganar algo. La paciente nuevamente vuelve a mejorar mucho por un par de años, pero después hace una degeneración adyacente 3-4, entonces nuevamente le vuelvo, fracaso de tratamiento conservador, le vuelvo a extender la fijación, otra vez cuidando de no perder lordosis, o sea que le combino ahí un TLIF con algo de facetectomía. Uno mira la radiografía así de lumbar y no parece que estuviera muy mal,
está todo pegado por tomografía, pero bueno, fui sacando estudios. La paciente vuelve a andar muy bien un par de años hasta que hace una fractura por arriba de la fijación. Una fractura relativamente inocente, una tipo A, las viejas serían A1, A1.1 o A1.2, pero una mala evolución, dolor, se le hace una vertebroplastía, sigue andando mal, la paciente vuelve a consulta y ahí sí decimos, no puede ser que esta paciente cada 3 o 4 años necesite una cirugía y una fractura sencilla termine en un cuadro de dolor incoercible. Bueno, ahí cuando se toman las mediciones que habría que haber hecho el primer día, vemos que la señora tenía una incidencia pélvica altísima, más la obesidad. Siempre fuimos corriendo a la hipolordosis de atrás, digamos, ¿no? Por eso explica todo lo que fue pasando. Entonces miren la obesidad de la paciente, con la incidencia pélvica de 73, una fractura que evolucionó de una manera muy tórpida, degeneración discal. Bueno, esta es la situación actual. Una paciente obesa, sigue diabética obviamente, que siempre anduvo bien un par de años después de cada intervención, pero que hizo lo siguiente y ahora la tenemos en esta situación. Entonces le pregunto al panel. Tenemos el caso que nos presenta el doctor Gruenberg, paciente multioperada, obesa, diabética, actualmente con un síndrome suprayacente a una fusión larga. Consolidada. Consolidada. ¿Qué te parece, Ángel, que te veo concentrado? ¿Cuál es la incidencia de la pelvis? 70 y pico de... Una incidencia pélvica de 73. Y una lordosis de 27, pero considera que la lordosis está tomando la vértebra que se fracturó, o sea que en realidad, lamentablemente no tengo la lordosis de L2 para abajo, sería seguramente bastante más. ¿Y el paciente de qué está? Se queja de dolor lumbar, incoercible. Pero no se queja de que se está cayendo para adelante. La verdad que lo que domina es el dolor, la paciente tiene una actitud un poquito de desbalance, como muestra el espinograma, pero no son esas pacientes como vos mostraste recién, obviamente, ¿no? Pero de todas formas tiene una gran diferencia entre la incidencia pélvica y la dolor. Sí. Sería 9 grados, 10 grados, tiene una locura, tienen que hacer algo a ese nivel. Esta paciente está bastante fuera de balance, está caída para adelante un poco. Extendiendo solamente para arriba la instrumentación, no creo que tengas todo no vas a solucionar la parte lumbar, tenés que hacer algo en la parte lumbar, y abajo está totalmente consolidado, ¿no? Sí. Ese es el problema. Pero tenés que hacer algo en la parte lumbar, esa lordosis está bien, pero la haría una osteotomía del tallo. Este es un caso más grande, si querés hacerlo bien, como se debe, una osteotomía del tallo, y extendería la fusión para arriba. Probablemente una PCO a ese nivel. ¿A qué nivel le harías una PCO, Ángel? La PCO ahí está, L5S1, no parece, la podés hacer L4, L5, L3, L4, no tocaría tanto L5S1 en ese nivel, porque ya estás cayendo en un problema de una osteotomía casi del sacro, que no la tocaría. L3, L4 te puede dar más dolor. Perdón, cuando te dice L3, L4, ¿es L3 o L4? Porque están hablando L3 o L4, en esos dos niveles, perdón. de sustracción pedicular. De sustracción pedicular. Está bien. ¿Y irías a la pelvis? Irías a la pelvis, sí. Bueno, este caso está fusionado abajo, ¿no es cierto? Si está totalmente fusionado, no necesariamente, pero si lo vas a extender para arriba, si pensás ir arriba en el tórax, podés ir a T10, podés ir a T4. Si pensás ir para arriba para hacer algo, porque ese tórax está muy flat, pero... Creo que está flat como compensación, ¿no es cierto?, de hipolordosis. Si es solamente la PSO y está fusionado, pues, yo siempre le pongo ilíaco, yo no me quedo tranquilo dejándolo en S1 solamente. Va a tener mucho estrés a nivel de la S1. Es de acuerdo a la experiencia de cada uno. Le pregunto a algún otro miembro del panel si sería descabellado o alguien pensaría en algún procedimiento extremo lateral a nivel L1, L2, si lo sumaría a ese procedimiento, o sea, o lo tomaría como un procedimiento alternativo, una fusión larga. Marcelo. Marce, ¿qué edad tiene la señora? Empezó con 40 y pico, así que ya va a tener 50 y pico, 60 acá. Bien. ¿Y sigue obesa? No, yo no haría nada, ningún gesto alternativo lateral, creo que coincido con
con el doctor Macaño, osteotomía sustractiva en L4 y una fijación T11 pelvis. Porque hasta que no se, como vos lo mencionaste y lo venís marcando, hasta que no se resuelva el mejoramiento de la lordosis va a seguir ascendiendo el problema. ¿Alguno de los compañeros de la mesa tiene alguna opinión diferente? Yo vería si no hay posibilidades ahí. En el último disco, en N5S1, tiene un disco que está seguro que está atravesado, 5 sacro. Yo le dije a la mesa que me crea. Sí. Y lo revisamos 3 veces, o sea que 3 veces entré y las 3 veces lo vi pegado. No creo que se haya despegado ahora. Como que es un lindo disco para poner una list, pero si está atravesado no se podría. Así que también haría un T11 pelvis con sustracción a nivel de L3. Bueno, en principio tenemos un consenso, una fusión larga de T11 L3 con una osteotomía de sustracción pedicular. Marcelo, con fijación ilíacos. ¿Cómo siguió la cosa? Bueno, entonces, habiéndonos dado cuenta que la paciente siempre estuvo hipolordótica, lo que le hicimos fue una osteotomía, 5-4 en L3, y como habíamos visto que 4, 5 y sacro estaban pegados, en realidad ya el estrés se reparte por igual en todos los tornillos como si fuera un fémur. Entonces pusimos 6 tornillos de 7 de diámetro largos, nos pareció que era suficiente y nos evitaba en una paciente obesa ir al ilíaco, porque la presa de 6 puntos de fijación en una masa de hueso firme nos pareció que era suficiente, y así hicimos. Control 4, 6 años, bueno, debe ser 7 años más o menos. Igual le dejamos la barra larga por cualquier cosa, pero... Perfecto. la Marcelo, paciente te hago una anda pregunta. muy bien. Igual la Está incidencia está alta. 68 está Sí. medio altito. Sí. Bueno, pero mejoró muchísimo la lordosis. Marcelo, ¿tenés experiencia con 4 barras? ¿Usás barras de cromo cobalto, titanio? No, la verdad que no. Esta es una paciente que probablemente hubiera... Yo creo que cuando me queda muy bien la osteotomía, que queda un hueso atrás, en los costados, digamos, porque atrás nunca queda hueso en hueso porque uno deja una canaleta para que la dura se arrugue ahí. Pero cuando queda hueso en hueso lateral, porque antes tenía una artrodesis previa, si apoya hueso con hueso me quedo tranquilo. Si veo que quedó inestable, ir a las 4 barras para que aguante hasta que pegue. Si no, hemos tenido varios casos de osteotomía de sustracción con ruptura en esa situación, cuando no éramos tan prolijos con que quede hueso de hueso en la parte lateral, ¿no? Bueno, pasamos a otro caso rápido, así vamos a la parte final de la discusión. Este es un paciente que está operado una sola vez, pero tiene algunas particularidades. Era pilar de un seleccionado importante de rugby, era más fácil saltarlo que rodearlo, y consulta por un síndrome de cola de caballo prácticamente, tenía polirradiculopatía con déficit motor muy severo. Uno lo veía, parecía un lavarropa con ese cuello, yo creo que había consumido anabólicos durante varios años, porque si no tenía un físico realmente difícil de imaginar por genética pura. Era bastante adicto a los antiinflamatorios, a los corticoides, era un tabaquista pesado, ya hace tiempo que no jugaba, y presenta con este... las radiografías son malas porque el tipo era tan ancho que... Miren dónde está la piel a nivel dorsal, para que se den una idea la profundidad de la columna, ¿no? Entonces este era el cuadro, esta era la flexibilidad, la tomografía, 36 años nada más, con semejante escoliosis degenerativa. Neumodisco, un espacio así enorme en el L4, L5. Por ahí la tomografía no mostraba tanto la estenosis, era tenía un componente dinámico y aparte un componente de partes blandas que sí se veía en la resonancia, especialmente ahí a nivel del tercero y del cuarto. Una estenosis ahí bien marcada que seguramente cuando el paciente se paraba le daba una estenosis completa. Este sería el resumen. Bueno, tenemos un paciente que ahí impresiona tener un desbalance sagital. Vos venís de la cuna de los lineamientos, Ángel. ¿Dónde está Frank Schwab? ¿Dónde está la Virginie Lafache? O sea, es la cuna del pensamiento de las líneas. ¿Cómo encaran, cómo planean este tipo de procedimientos? Nosotros usamos básicamente lo que hacemos el SurgeMap, que es el software que tiene Frank Schwab, que, by the way, es gratis. No es publicidad porque no trabajo con Frank. Lo que utilizamos normalmente es el software del SurgeMap, que es bastante bueno y que es lo que estaba diciendo, es gratis, lo puede bajar cualquiera de internet. Estuve hablando con Frank una semana antes de venir, él ahora no está más con nosotros, está en
Hospital for Special Surgery, but estuve hablando con él y no lo piensan vender, lo tienen gratis. Es bastante importante el tool como instrumento porque podés trazar todo y podés programar la cirugía. Entonces, primero necesitas las radiografías largas, pero vos bajás tu propia radiografía y después diseñas cómo vas a lograr ganar acá. Este es un paciente que tiene un flat back, básicamente, que tiene multiple level problema, tiene una retrolistesis, tiene un desastre L5-S1. Es un paciente que necesita una fusión múltiple para ver, está totalmente caído arriba. O sea que es un paciente que va a necesitar una cirugía significante. La tenés que planear muy bien porque si vas a hacer algo sin correcto planning, vas a tener problemas. ¿Ok? Este es un paciente que tenés largo, por supuesto. Marcelo, ¿cómo analizarías este caso? Marce, ¿tenés la tomografía un minuto para atrás? Sí, claro. Sería interesante ver la incidencia pélvica de este paciente, ¿no? Porque es mucho más aumentada que el que vimos con anterioridad. Sí, coincido con cómo se piensa. Creo que le planificaría un abordaje doble en 2 tiempos. Primero hacerle un soporte anterior en L5-S1 que tiene ese disco alto, que se acomoda mucho en la tomografía, también en la resonancia. Intentar hacer por vía lateral mínima invasiva XLIF en un par de niveles, si se puede, hay que ver bien si la cresta permite, 4-5, 3-4, y no sé si 2-3, pero hay algo. Y después en un segundo tiempo, porque creo que es un paciente muy, muy complejo, con muchas comorbilidades posibles, hacer una vía posterior. Analizaría bien la tomografía. Yo me gusta ver la tomografía larga cuando el paciente está acostado, a ver cómo se acomoda el resto de la columna, pero tratar de parar a hacer algo parecido a lo anterior, T11, guíaco o algo así. Si se pudiera en T11. O sea, pensás en un procedimiento en 3 tiempos. Primero me decís ALIF, sí, ALIF, me dijiste XLIF. XLIF, pensando en que si es tan fácil llegar a L4 o L5 Sí. por vía XLIF, o pensar en un doble ALIF, complementar por una mínima invasión, extremo lateral, y suplementar por vía posterior. Sí, con descompresión. Con descompresión. ¿Alguien piensa algo diferente, doctores? Sí, yo no me metería por una vía anterior a nivel del disco S porque parece que el emplay está a nivel de 5 sacro, 4-5 como lo vean, está violentado, así que haría doble vía, XLIF, L1, L2, L2, L3 y vía posterior de T11 pelvis con la miotomía vía posterior. O sea, doble vía, no harías ALIF, sin ALIF. Sin ALIF. ¿No pones nada de 5 segundos? No, iría pelvis, porque en el 5 segundos es un round y la pelvis lo compensaría. ¿Qué pensás, Bueno, Marcelo? Entonces, yo entiendo que cuando uno ve la radiografía se olvida del paciente. Yo les recuerdo que el paciente rebalsaba por la silla, que tenía esa, vascularmente, digamos, ese neumodisco funciona como L4, L5, tenía la bifurcación justo ahí. Creo que si de operarlo por vía anterior no se puede usar el instrumental convencional. Nosotros hacemos mucha vía anterior. De hecho, tenemos un cirujano general que está exclusivamente para nosotros, para la vía anterior. O sea, no tenemos ese problema de acceso. Sin embargo, acá quizás fue un error, por supuesto, lo admito, me dejé impresionar por el paciente. Entonces, le hice todo por vía posterior. Fuimos armados con todo, pero la verdad es que como el sacro funcionaba como L5 y L5 funcionaba como una verde de transición, pues puse ahí 2 tornillos de 7 por 50 y pico, bicorticales, y mi impresión clínica era que no necesitaba ir al ilíaco después de ver que había hecho una buena corrección en el balance sagital. Entonces me parece importante el punto de que la demanda al extremo distal va a tener relación directa con cómo deja uno al paciente. Si uno no lo deja perfectamente compensado, obviamente las fuerzas de pull-out van a ser mucho mayor que si el paciente va con la plomada para atrás. Así que bueno, esto fue lo que le hicimos. Le hicimos un cliff de hueso porque ninguna caja entraba ahí anatómicamente, entonces simplemente le llenamos con hueso el agujero ese. Me acuerdo que entraron 3 jeringas de hueso ahí, de hueso autólogo. Muy tentador hacer un XLIF arriba, pero de vuelta el paciente no nos dejaba. Así que dije, bueno, soldado que huye, paramos ahí. La verdad que el paciente mejoró espectacularmente, pasó de no poder caminar a entrenar un equipo de divisiones inferiores en su club, pero a los 4 o 5 meses empezó con dolor, que sigue ahora, lleva 1 año de operado,
Este es el espinograma actual y claramente está haciendo una pseudoartrosis en el nivel del neumodisco, se reabsorbió el hueso. Creo que el hueso se pegó al platillo de arriba y después hizo una incisura ahí que se ve llena de gas. Bueno, ahora le propuse hacer una vía anterior, todavía estamos en eso, él dice que promete que va a bajar 40 kilos, bueno, no sé. Estamos en eso y yo, mientras él no quiere operarse, lamentablemente se va a romper la barra en algún lado. Ahora, lo que les quería comentar era que no hay un grave aflojamiento, lo fui a buscar el aflojamiento de los tornillos abajo, y ya se ve un poquito en los tornillos más distales, pero no es una gran cosa y no es que cuando se pare los tornillos salen para afuera. ¿Pensás que lo podés resolver con una LIF, Marcelo? ¿Le harías una LIF o plantearías a futuro una revisión? Lo que pasa es que hay que ver también qué pasa arriba. No estoy seguro que esté todo pegado arriba, o sea que habría que en ese momento, cuando él se decida, combinar todo. Sí, va a haber que hacerle una LIF o un OLIF ahí, habría que ver bien la parte vascular cómo está, pero creo que en algún momento va a haber que meterse ahí a repararlo. Bueno, muy bien. ¿Pasamos al próximo caso? Sí, esta es una paciente que originalmente, 63 años, una escoliosis idiopática del adulto que nos viene a ver ya con cambios degenerativos y con progresión, pero claramente una escoliosis idiopática en origen, muy rígida en el ápex, con un quinto disco bastante sano, con buenas facetas. Así que en aquel momento lo que le hicimos fue una vía anterior, aflojamos el ápex, pusimos injerto estructural en varios niveles, e injerto esponjoso en L4, L5, porque no llegaba a poner nada estructural ahí abajo, así que simplemente le mandamos un poquito de injerto. Después la dimos vuelta en la misma sesión, una mujer muy flaquita como vieron, hicimos una fijación larga, anduvo muy bien, se fue de alta misteriosamente a los 5 o 6 días, y anduvo espectacular hasta los 2 meses, que consulta con mucho dolor y viene con un bastón, porque se ha ido para adelante. Entonces, esta es una tomografía, después se lo muestro acá, les dejo, entonces, como el resumen final del caso, digamos. Esta era la situación. Bien. ¿Qué opinan? ¿Hubiesen hecho lo mismo? ¿Hubiesen hecho una fijación larga ilíaco, una fijación doble sacro? ¿Lo hubiesen suplementado con una LIF? ¿Este caso de qué año fue, Marcelo? Ahora 10 años. Paramos en L5, eso no es sacro, es L5. Te digo, las placas por ahí no son muy buenas. Sí. Paramos en L5, que quizás fue un error, por supuesto, pero como vi bien el disco, las facetas estaban bien y pensé que iba a quedar bien balanceada, dije, bueno, tiremos unos años más. Pero quizás fue un error, por supuesto. Ángel. Ahora es fácil criticar. Cuando ve el resultado es fácil, todos somos Garrel. Pero sí, nosotros no hacemos nada por adelante. Lo mismo que el caso anterior que presentaste, hacemos totalmente todo por atrás. Michael Ryan, François, los tipos que hacen gran deformidad, hacen todo este caso por atrás, lo cual como hiciste vos, si tenemos que hacer algo... No, pero discúlpame, yo me expresé mal. ¿Y si fuimos por delante primero? Sí, yo no, ya sé. Está bien, disculpa. En el otro caso que hiciste por atrás, este caso nosotros no lo hacemos. Si tenemos que hacer una osteotomía, hacemos una piezo asimétrica o algo en el ápex, pero hacemos todo por atrás. Que lo podés hacer perfectamente, no usamos tanto adelante. El problema acá fue, como lo hablé en la charla anterior, no ir para abajo, parar el L5 en este tipo las fuerzas son increíbles. Un paciente, no importa que sea flaquito, o sea que este caso es un caso para ir abajo, poner tornillo sacro, poner tornillo ilíaco, lo que describimos antes, si querés ponerle 2 ilíacos, ahora es un problema tener fusionado arriba y tenés que solucionarlo. Bueno, no te queda otro que ir para abajo y hacer todo. ¿Sí? Quizá otro error fue, como justamente fuimos demasiado forzados en la indicación, me acuerdo que puse en L5 tornillos de 7 de diámetro, bicorticales, y crearon como una especie de stress yielding ahí, y obviamente... Hoy yo creo que si vos tenés que revalorar la planificación de este paciente es diferente. Hoy lo hubieses revalorado de una forma diferente, encarar este paciente. Y le hubiese pedido la densitometría, o le hubiese puesto un injerto estructural entre L3 y L4, porque si uno hubiese cargado ahí, entonces los tornillos trabajaban todos, digamos, juntos. Al haber puesto injerto esponjoso, como que el tornillo de L5 tuvo más capacidad para... Jonás, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo resolverías este caso? ¿Qué opinas? Creo que haría L4 con una LIF por adelante. L4 saca. No, yo estoy de acuerdo con el doctor Macaño de ir a sacropelvis. Obviamente va a haber que reestructurar el resto de la columna inferior para darle el soporte
pélvico y evitar el nuevo estrellimiento. ¿Cuál quería ver, Marcelo? Bien. ¿Esto es así ahora, acostada? Sí, acostada. Bueno, yo defiendo, en estos casos, defiendo la vía anterior. Yo creo que uno por atrás puede hacerlo y le evita una cirugía, estamos todos de acuerdo, pero con esa tomografía, con ese disco tan alto, nunca una vía posterior sola va a dar, me parece a mí, la misma estructura que uno podría darle con un abordaje anterior por ALIF, ahí L5S1. Poné de nuevo, Marce. ¿La TAC? Esa, sí. Yo creo que le haría una, si analizo bien, que tenga stock, no sé cuán roto está esa quinta, pero le pondría una LIF L5S1 y después le complemento al Ilian. Bien, veo que todos coinciden en un doble abordaje. Pregunto si harían un abordaje sucesivo o diferido. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Ángel, ¿cómo lo hacen en el Angoné? Nosotros, estoy de acuerdo, tenés que darle un sopor anterior, no necesariamente, es un espacio que está bastante abierto y está inestable, ¿no es cierto? El ALIF te va a dar más lordosis, que es el caso después de ver la tomografía, pero lo podés hacer por atrás y poner un TLIF también, ¿no? en la misma forma. Sí, pero tiene un disco muy alto, ¿no? Exactamente, bueno, lo vemos ahora en la tomografía, ese es el problema que te da, ¿qué le podés hacer por adelante? Yo le daría una LIF de hiperlordótico a nivel de 5 sacro, y si pudiera hacer una osteotomía o abrir el espacio 4-5, también le pondría ahí, pero primero iría por atrás, utilizaría lo que pudiera por atrás y después le hago el soporte anterior. Porque si voy por adelante voy a tener los tornillos atrás, no me va a aflojar el espacio. Sí, el problema mío es que, no, podés ir por adelante primero si querés, no es tanto inconveniente, pero tenés que hacerlo todo en la misma cirugía. Sí, misma cirugía. En la misma cirugía. Misma cirugía 3 tiempos. Vía posterior saco todo, vía Anterior y posterior. El problema acá también no sé cuál es las mediciones a este momento, porque tener una cifosis L4, L5 que es significante también, pero está fusionado, ¿no es cierto? Sí, Y parece que la lordosis en general es normal, ¿no? En vías de fusión, llevaba 2 meses nada más, o sea que... Parece, no veo la larga, pero parece que la lordosis es bastante... El paciente había quedado bien originalmente, Ok. con su disco normal funcionando quedaba Y bien. tenés que hacerle algo, lo que quieras ahí L5S1, si querés hacer una LIF con una caja hiperlordótica es un espacio grande, pero tenés que ir por posterior al ilio, ponerle tornillos sacros, hacer las cosas, una buena base. Bien, acá el panel coincide en que hay que hacer doble abordaje, Marcelo, con una caja hiperlordótica. Bueno, el tema está que en esa época hacíamos mucho prótesis de disco. Entonces, los asusté. No, mentira. El concepto fue el que se mencionó acá por el panel. Lo hicimos simplemente todo por vía posterior. Un poco forzando la indicación porque hacemos mucho PLIF, entonces entendemos la manualidad, pero entiendo que se puede hacer de las dos maneras. Fuimos por vía posterior, le pusimos 2 celdas, una de cada lado. Se obtuvo una buena corrección. Acá se ve mejor en la tomografía, ¿no? Impactamos con mucho hueso de adelante, atrás, adentro de la celda. Y este es el control al año. Y este es el control a los 9 años. La paciente anduvo por suerte muy bien, pero si la ven se dan cuenta por qué también anduvo bien, ¿no? Muy flaquita, son esos casos ideales. Sí. Que hace una vida Ganadora. normal. Creo que la única paciente que tenemos 100 y pico, no sé Marcelo cuántas secuencias de auto tenemos, creo que es la única paciente que hace vida totalmente normal, que para que venga tengo que llamarla, viene a saludar, pero no viene nunca. Bueno, bien. ¿Seguimos con el próximo caso? Bueno, vamos rápido entonces si querés, pero crea controversia, es un caso viejo, pero que es bueno porque tiene mucho seguimiento. Un paciente que tiene una espondilolistesis sísmica L4, L5S1, una retro 4-5, es maratonista, tiene 28 años y tiene 1 año de dolor lumbar. No tiene para nada radiculopatía. De hecho, corría maratones hasta 1 año antes y ahora puedo correr 10 kilómetros nada más, pero bueno, no podía trabajar porque no podía estar parado quieto, qué sé yo. Mucho dolor lumbar. Su motivo de consulta, mucho dolor lumbar. Lamento no tener buena radiografía, bueno, en su caso que tiene más de 17 años. Pero bueno, me parece que es lindo para la discusión de la fijación y todo eso, ¿no? Bien. Bueno, doctores. Espondilolistesis de alto grado, lumbalgia. Este es un caso que
muy parecido al que presenté ayer en la espondilitis de alto grado. Paciente de 21 años, un grado 3, 4, casi seguro, bien inestable en flexion extension, con un disco en L4, L5 que tampoco te sirve en este momento. Lo que yo mostré el caso y describí la técnica que estamos usando, que la describimos nosotros, que se llama reverse Bollmann. Podés ir si querés, te podés arriesgar a tratar de hacer la reducción, poner tornillo L4, poner L1, poner tornillo de reducción L5, hacer una osteotomía del techo del sacro, eso queda muy lindo en los libros, un montón de complicaciones, se puede hacer, queda bárbaro, yo mostré casos, foot drop 30% a veces. Lo que hacemos la fusionamos en situ, lo que hacemos es vamos para L5, S1 básicamente, voy por adelante primero. Al ir por adelante, el slip angle se mejora bastante cuando vas para adelante, porque si se está moviendo, se mejora. Nosotros mostramos papeles que lo mejoran. Pongo un Stayman por el borde, el antero superior border del L5, todo hasta la parte posterior. Después le hago lo drill con un ACL Rimmer, y después le pongo una caja de Pyramesh, que es larga, la mesh cargada, y le ponemos BMP. Hago un Alif L5S1, porque ahí no va, y aparte cuando le pones la caja no querés que tenés que ponerle algo, lo vas a hacer a través prácticamente de ese disco, y después vas por atrás y le hago la fusión de L4 a S1. Un dato no menor, si me permitís, es que el paciente de la clasificación de la Bell sería un grado 4, es decir, el paciente uno lo veía parado y no tenía deformidad, y cuando uno hacía las radiografías el paciente no estaba compensando con la pelvis, o sea que llevaba la deformidad y no había movimiento L5S1. Es grado 4, tiene pelvis balanceada. Doctor... No se ve movimiento, Marcio. No. En el cuarto disco, lo que dijiste recién, ¿en el cuarto disco le daría 5, 4, 5? Sí, le hago una ley. Por eso se te iba a preguntar, porque la técnica que yo la he hecho, cuando tenés que entrar, genera un espacio grande y después tenés que poner la lista. No perdés estos óseos a nivel de... No, porque entro por el borde. Si vos ves, este paciente va a estar boca arriba, y si ves la dirección, casi prácticamente va a entrar perpendicular a la mesa. No, pero no sobre eso, sino sobre el stop óseo para apoyar en la lista, en el 5. Porque la No, mesa no pone tengo. como 6 milímetros de diámetro. No tengo, porque es en el borde. Puede comerme un poquitito del borde, pero lo hago sobre el borde anterior. ¿Con mesh anclado con tornillo? O solo Al 4 y al 5. yo le pongo una placa por adelante, una placa de Alphatec, una plaquita que me tapa los dos. ¿Alguien tiene un... La Marcelo? alineación sagital no tenemos espinograma. No, lamentablemente porque es un caso que tiene 17 años ya. Pero lo importante es que tiene pelvis balanceada, que eso es muy importante. Se puede, o sea, yo en este caso me permito opinar, ¿no? Nosotros, realmente la técnica Bollmann Reverse es muy buena, nosotros la estamos usando, o sea, nosotros lo hubiésemos abordado al revés que Ángel. Lo hubiésemos hecho primero todo por posterior, incluyendo 4, haciendo técnica de abdú con tornillos ilíacos pasados, y después una técnica anterior donde usamos la mecha de ligamento cruzado, le ponemos un mesh y a su vez cortamos un mesh para 4 o 5. Realmente tenemos unos resultados fantásticos con esa técnica, muy buena. ¿Alguien quiere agregar algo en este caso? Yo le haría todo por vía posterior, posicionando bien la paciente en la mesa quirúrgica, levantando un poquito las piernas para el sacro que se mejore, y 4 sacro con a lo mejor un tornillo cruzado, sacro 5. ¿Usarías técnica de abdú? Sí. Solamente por detrás. Sí. Bien, perfecto. ¿Vos querés agregar algo? Yo le agregaría ilíacos también. Ilíaco, Sí. en tu caso ilíaco, bueno, es una alternativa. Bien. Hacer la fijación in situ, intersomática, por vía posterior o por vía anterior, y Bueno, incluir ese L4 es el ilíacos. tema, ¿no? O Sí. sea, o incluir ilíacos o hacer una fijación monosegmentaria con lo que describe Ángel, que es el Bollmann Reverse, ¿no? Marcelo. Bueno, nosotros tenemos la ventaja, claro, de tener todos los estudios, ver más al paciente. Nuestra interpretación es que el dolor venía del cuarto disco, un cuarto disco degenerado, retrolistésico en ese ángulo. El otro estaba pegado y el paciente venía corriendo maratones con esa deformidad. Entonces lo que hicimos fue por vía posterior, un tornillo cuatricortical, muy buena cantidad de injerto, y todo por vía posterior, artrodesis posterolateral. Son controles alejados, se puede ver una buena masa de hueso, y el paciente, fíjense, las piernas siguió corriendo
sin problema. No, la resolución es muy buena, pero en la bibliografía habla de que hay un 20% de fatiga de la técnica de Abdou y realmente vemos tornillos rotos con la técnica de Abdou y por eso una de las ideas también es darle un arbotante anterior, ¿no? Sí, lo que Con pasa esa que técnica. todo, o sea, más allá de la técnica en sí, el caso, o sea, si L5 y S1 está pegado, en realidad se romperá la barra por el movimiento L4 y L5, pero en este caso el tornillo no tiene por qué romperse porque lo que está haciendo es el punto de anclaje en una sola vértebra, porque L5 está pegado a S1 y es todo, no hay movimiento, ahí no tendría por qué romperse. La ventaja que tiene es que un tornillo sacro tendría pobre presa para... Yo creo que hoy le agregaríamos un cliff L4, L5, pero bueno, fíjense que se ha mantenido incluso con una buena angulación, no sé qué pasará Bueno, después de 20 años, pero la bien, artrodesis parece estar bien, bien sólida. fantástico. Próximo caso. ¿Sí? ¿Nos extendemos? Sí, sí, uno más, el último. Bueno, es una paciente joven de 36, entonces prefiero ir al otro porque este por ahí no es. Ahí está. Esta es una paciente de 25 años con una, bueno, lo vamos a ver, típica imagen de cifosis lumbosacra, con una espondilolistesis, no sé, 4 ya yéndose un poquito Al más. borde de la tosis. Sí, que no tenía demasiada movilidad. En grado 4, porque... Pero sigue siendo una 4. Grado 5, perdón, porque está haciendo una pelvis en retropulsión bastante marcada. Ahí sí. Sí. Este es el resumen, digamos. En realidad, yo puse que es que estética ahí, porque si bien la paciente se quejaba de mucho dolor, después me di cuenta que en realidad, al ir conociéndola más y qué sé yo, que por ahí era mucho más la estética que el dolor que tenía realmente. Siendo joven y tan flaquita, lo sobrellevaba bien con una buena compensación. Bueno, esta era la situación. Bien, este es un grado más, a diferencia del paciente que vimos con anterioridad, y se plantea un montón de disyuntivas. ¿Reduzco o no reduzco en esta paciente? Y si reduzco, ¿qué es lo que hago? ¿Le hago una osteotomía del sacro o le hago un Gaines procedure donde le saco le hago una corpectomía del E5 y reduzco 4 sobre S1? Una paciente de esta edad, el riesgo neurológico es alto. Altísimo en todo, por eso el único problema que tenés con hacer fusión in situ DEA es que no tenés mucho apoyo no tenés mucho para hacer, por ejemplo, el reverse Goldman, que lo podés hacer, pero no tenés mucho hueso de contacto entre uno y otro. Ese es el gran problema que tenés en el paciente. En lo caso, si no haría un Gaines acá, yo creo que podés tratar de hacer, yo no diría hacer una reducción del 100%, pero por ahí podés reducir algo, lo podés hacer, tratar de hacerlo in situ, ¿no es cierto? Pero ya hablando un poco más de tratar de dar más stock óseo, tratar de hacer una reducción, poner tornillos en 4, poner 5, que no es fácil poner los tornillos en 5 ahí, que es el otro tema, hacer una buena osteotomía del techo del sacro, que es lo que yo primero te diría, hacer la osteotomía siempre, porque el riesgo es mínimo, yo no creo que sea mínimo, creo que el riesgo es grande. Exactamente, tenés que sacar totalmente una osteotomía del techo del sacro, mirar bien los L5 en una cirugía grande y tratar de reducir, de mejorar lo más posible ese ángulo. No te digo el 100%, pero si tenés una buena reducción podés hacer algo mejor. Sí. No le haría un Gaines. Estás lejos para hacer un Gaines. Cirugía grande. No me gusta mucho. Sí, yo creo que es una paciente que si uno tuviera todo armadito, se pudiera, la pondría en tracción previa para ver si logro mejorar esa cifosis lumbosacra. Y la operaría por vía posterior en tracción con radiografías de control que me muestren que logro algo de mejoría, ¿no? Bien. Y hacer algo parecido al caso anterior. Todos coinciden entonces en que harían una reducción parcial, no total, a demanda. Sin hacer maniobras de reducción intraquirúrgica. Y todo por vía posterior. Ángel, todo por vía posterior. A esta no le harías, si disminuirías el ángulo de Boxall, ¿le harías un Bollman reverse? Si tengo más contacto en el hueso. El problema es que no tengo contacto, porque el Bollman, acordate que primero yo tengo BMP que le puedo poner ahí. Claro. Pero si no tenés hueso contra hueso, no hay forma de hacerlo de nada. Y ahí hay ángulo contra ángulo. No tengo hueso para decir, me voy a poner la caja, la linda, pero no sé hasta qué punto voy a tener fijación.
Entonces harías una fijación. Posterior, trataría de reducir. Sí, trataría ¿Tus niveles cuáles serían? y iría por lo menos, pondría tornillos, si puedo preservar. Otro problema con este tipo de cirugía es que la faceta del E4, L5 está toda amontonada. Cuando entras, es fácil verlo acá y uno dice, lo va a poder poner, pero te lleva la faceta por adelante. O sea que si puedo preservar la faceta, le pongo tornillos en 4 y lo puedo remover después. ¿Okay? Porque el E4, L5 parece un bastante buen disco, una chica de 25 años. Marcelo. Perdón. Trataría de poner tornillos transitorios en L4, si le puedo preservar la faceta L4, L5. Le pongo, después de la osteotomía, le pongo tornillos de reducción en L5, le pongo tornillos en S1. En el caso que reduzca, yo personalmente prefiero poner algo en el ilium para hacerlo más fácil y para que la maniobra me sea más sencilla, pero no necesariamente tener que ponerlo. Y trataría de reducir lo más posible posterior. No usamos tracción, básicamente, no usamos tracción. La tracción la haces intraoperatoria como para, al poner el tornillo de reducción, si le haces una buena osteotomía del sacro, va. ¿Cuánto reducís? No sabés hasta que estás adentro. ¿Vos que estás en el Langone? O sea, ¿tenés experiencia, tienen disponibilidad de navegador? Sí, mira, yo vengo de dos escuelas. Schofferberger hace todos los tornillos, absolutamente todos los tornillos con C-arm. Ha puesto millones, los podría poner con los ojos cerrados, pero los pone con radioscopía. Cuando entramos en Langone, lo hacemos como Enrico hace o Schwab. Los tornillos son directamente por anatomía, sin nada. Tenemos la posibilidad de hacer navegación, pero no la usamos de rutina para esto ni para poner tornillos. No se usa de rutina. Bien. ¿Alguien del auditorio opina algo diferente? Marcelo, ilustranos de Bueno, ya cuál que fue en tu estos resolución. casos hacemos habitualmente terapia de grupo, les agradezco a los pacientes que hayan colaborado. Déjenme a mí hacer un poco de terapia de grupo también. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Felipe ayer cuando veíamos esa serie de casos de espondilolistesis. Es decir, nosotros somos cirujanos de deformidades. Esta es una chica de 20 y pico de años que sobre un lugar que tendría que tener tanto grado de lordosis tiene tanto grado de cifosis. Es una deformidad en el plano sagital muy severa. Después estamos en los adultos que si le ponemos una caja hiperlordótica de 15 o de 12, y acá en el peor nivel, el que más va a llevar el raquis, en una paciente que ya está compensando, decimos que no le vamos a hacer nada en la corrección. Yo creo que a veces no lo hacemos, pero hay que reconocer que es por los riesgos, pero que es una paciente que si no vamos a reducir, ¿cuál vamos a reducir? Digamos, la paciente de verdad está compensada, por ahí hasta no tiene dolor, pero si uno la tiene que operar y la paciente tiene 20 años, obviamente eso a la larga tiene que cobrarse, porque si no todo lo demás que hacemos no tiene sentido. Decir que vamos a ver si ganamos 4 grados en L2, L3 y después dejamos 30 grados de cifosis en L5, S1, no hace sentido. Así que bueno, un poco amparado por eso y porque la chica era tan flaquita, un caso ideal, en este caso obviamente quisimos ir por la reducción. Si bien la idea original cuando uno mira esto dice vamos a ir al ilíaco, la paciente miren lo que se le nota a la cresta, era una paciente súper flaquita que tenía un problema estético, así que en mi cabeza, ¿cómo le voy a dejar ahí? Porque por más que uno hunde el tornillo en el ilíaco, es inevitable que sea piel y hueso, que se dibuje la cabeza del tornillo. Así que lo que hicimos fue por vía posterior, muy despacio, muy facilitado por el físico de la paciente, hicimos una osteotomía del sacro, sacamos el disco, lamentablemente le sacrificamos un nivel, pero creo que considerando la deformidad que tenía, cuando uno piensa en una escoliosis y hace 8 niveles, bueno, una deformidad de esta magnitud, pero bueno, quizá con un mejor cirujano podría haber evitado tomar el E4, hicimos una reducción lenta y progresiva, sacándole bien todo el disco, dominamos bien el platillo inferior del E5, y como quedó bien apoyada y pusimos poner mucho injerto, me jugué a solamente poner 2 tornillos bien bicorticales, el que quedó bien alar, ese también ayudó un poquito. La llenamos con hueso autólogo, fíjense, pusimos tanto que parte de hueso pasó, porque cuando pusimos la caja seguramente un poco de hueso pasó para adelante, pero bueno, sirve a los fines de que pegue. Y este es el control a los 2 años, con la artrosis ya bien madura, no sé si se alcanza a ver en el espinograma, pero ahí en el lateral se ve una buena bloque de hueso, tanto lateral en el frente como intervertebral en el perfil, con un cambio estético muy marcado de la chica, se acuerdan, tenía una cifosis muy fea, y esto es a los 2 años.
No sé, la veo muy bien resuelta, Marcelo, pero en este caso, Sí. que me parece ideal por lo que decía el chino Berna, ¿vos no pensaste en hacerle la técnica de Sponseller por las características fisiológicas de esta paciente? La verdad que fuimos despacito, reduciendo, la paciente fue reduciendo. Fuimos con potenciales evocados que hay que tenerlos, pero no sirven porque todos los pacientes que me hicieron parálisis después lo hicieron unos par de días después. Durante la operación todo fue magnífico, o sea que uno lo hace para más tranquilidad legal y de conciencia, pero... No le haces estimulación directa del nervio. Sí, también. Le No, hace. tenemos una neurofisiología muy buena. Le hace motores, le hace radiculares, toma varias zonas y después hacemos estimulación sobre los tornillos y radiculares. Nunca, todo anduvo fantástico. Pero 3 o 4 días después el paciente se le cae el pie normalmente. Esta paciente no, esta hizo solamente dolor. Pero bueno, es un costo. Fíjense que a pesar de que el tornillo no es ilíaco, cómo se dibuja en la piel el tornillo, ¿no? De tan flaquita que era la paciente, a pesar de que es un tornillo sacro, no ilíaco. Luis, Este fue el último caso, Sí. pues estamos pasados de horario. falta ahí que Víctor quiere hacer una pregunta. ¿No? Hacela para... Cuando vos vas reduciendo, Marcelo, con el tornillo de reducción en L5, por supuesto tenés una amplia laminectomía para ver las 4 raíces. ¿Parás cuando ves que la raíz de L5 se empieza a tensar? Es decir, ¿lo tomás como parámetro eso? Porque nosotros lo hemos utilizado, presentamos un trabajo con respecto a la reducción y hasta dónde reducir y tener como parámetro la tensión de la raíz a la palpación propia de uno, por supuesto que con el neurofisiólogo más entrenado que podamos. ¿Lo utilizás eso como un elemento para decir hasta acá llego, mi reducción queda acá? Sí. La verdad que está bueno lo que decís, eso es muy de la experiencia del cirujano, porque para lo que por ahí para vos es tensión, para mí todavía no. La verdad que lo que buscamos en este caso fue corregir la traslación lo suficiente como para que el injerto adelante nos haga un buen apoyo. Si tensamos un poco más la raíz o no de lo que hubiésemos querido, la verdad que no lo sé. Los potenciales como que nos dejan seguir, hicimos corticoides, bueno, hacemos todo y cuando lo tenemos igual. En esta paciente en particular, seguramente por alguna causa propia de la paciente, no pasó nada, pero hemos tenido de todo. Hemos tenido drop foot, reversible, irreversible, pero nunca posoperatorio inmediato. Siempre 48 horas, pero nunca posoperatorio inmediato. Esta es la cirugía en la que tenemos que realizarla con la raíz en las manos. Clavarla ahí y palparla. Bueno, en honor del tiempo hemos finalizado la mesa. Gracias.